Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai. Saludos, amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de celebración. Somos los pastores Roberto y Pili Alfaro. Un saludo especial para ustedes, que el Eterno les guarde. Gracias por estar con nosotros. Y hoy más que nunca, en 21 años de Israel Casa Integral. Bienvenidos. Un tiempo de recordar, un tiempo de celebrar y un tiempo de historia de Israel Casa Integral. Bien, recordar la historia no es ir al pasado, sino recordar la historia es conmemorar lo que ha pasado. Llevamos 3 niveles de años Shemitah en estos 21 años. Y el Padre nos mostró en esos 3 años, o en esas 3 etapas de años Shemitah, lo que ha pasado con nuestras vidas en el ministerio. Quiero llevarlos a un recorrido bíblico e histórico por esas 3 etapas en que el Padre ha tomado misericordia en nosotros y nos ha madurado, y nos ha enseñado y nos ha pulido. Libro de Vayikra, capítulo 25, vamos a leer el verso 1 del libro de Vayikra. Libro de Levítico, Vayikra, capítulo 25, en este recorrido histórico hablando acerca de la importancia de los tiempos Shemitah. Adonai habló a Moshe en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. Cada 7 años hay un año Shemitah, durante la cual se suspenden actividades, pero durante la cual la tierra reposa y en la cual hay cambios emocionales, espirituales, ministeriales en la vida de cada persona. Y entonces en esos 7 primeros años de nuestro comienzo ministerial, 7 que siguieron, ¿verdad? Y luego otros 7 de los últimos que vamos a hablar, vamos a entender un poco la visión de Israel Casa Integral. Saben, en el libro de Deuteronomio también hay una referencia muy clara del por qué es tan importante entender las épocas de nuestra vida. Libro de Devarim, de Deuteronomio, en el capítulo 15, bueno, desde el verso 1 hasta el verso 11, pero tomaremos la parte inicial. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada remisión de Adonai. ¿Cómo llegamos aquí? Año 1995. Nace Universidad de la Familia. Bogotá Familia. Adonai llamó a los pastores Roberto y Pili a comenzar a restaurar su matrimonio. Cuando completó el proceso, comenzaron a reunir matrimonios para compartir lo que Adonai les había dado. Cientos de matrimonios han tomado el curso 7 llaves de plenitud matrimonial. Así fue en el año 2000 como Adonai sacó a los pastores Alfaro junto con sus hijos, Camilo y Sebastián, de Colombia, para venir a Estados Unidos a continuar desarrollando el ministerio. Cientos de familias han sido restauradas por el curso de 7 llaves de plenitud matrimonial que imparten los pastores Alfaro. Bueno, amados, vamos a hacer un recorrido y vamos a empezar en el año 2000, porque nuestro recorrido comenzó en el año 2000, cuando salimos de Bogotá, Colombia, Pastor Alfaro. Bueno, salir de nuestra tierra natal, la tierra que nos vio nacer, no fue un proceso fácil. Venimos hablando de gran bendición, pero también a su vez un tiempo de prueba, un tiempo de despojo. Y allí justamente Adonai nos entrega como esposos, como ministerio, las 7 llaves de plenitud matrimonial a través de Universidad de la Familia. Y es justo el tiempo cuando nuestro amado pastor, en un llamamiento muy importante a nuestras vidas, Adonai le utiliza para ser enviados hacia los Estados Unidos de América
y empezar nuestra vida pastoral, ministerial en este país, entrando nuestra puerta de entrada en la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Pero el cambio fue grandísimo para nuestras vidas. El Padre nos saca con la llave del despojo completo y total y nos trae a un país multicultural, a trabajar con un ministerio multicultural de todos los países. Fue una etapa muy profunda, muy difícil. Fueron 7 años de muchas cosas profundas allí en Atlanta. Fue un año de muchísima liberación para nuestras vidas sentimental, espiritual, económica. En todas las áreas aprendimos mucha liberación. Y bueno, hay algo que me llama mucho la atención. En Georgia, el Padre me permite concebir a un bebé, a nuestro hijo tercero, porque llegamos con Camilo y con Sebastián muy pequeñitos, y viene la etapa del nacimiento en Georgia de David Roberto, nuestro bebé, que de verdad que nació en el propósito de Adonai. Y ahí todavía estamos en nuestra primera etapa del año Shemitah. Es una etapa, por supuesto, muy difícil. Es un cambio cultural, un cambio idiomático, un cambio incluso en la gastronomía, en las culturas, un proceso ministerial muy difícil. Pero en medio de ese gran difícil y en medio de muchas crisis en el área financiera, en la estabilidad propiamente en el país, en la legalidad dentro del país, al venir en nuestra calidad de misioneros, empieza también un proceso técnico de radicarnos en esta nación. Sabíamos que al pisar esta tierra no sabríamos exactamente cuánto tiempo pasaría antes de eventualmente poder retornar a nuestro país. Así es que aquí empieza un proceso de vida para la gloria de nuestro amado Hashem, un proceso de vida extraordinario, muy pasado por prueba, pero con gran bendición. Y yo digo que con los favores de Adonai, pastor. Así es. Porque todos los días bebíamos el favor de Adonai. Aprendimos, después de estar en nuestros países, con nuestro dinero, con nuestras, digamos, con lo propio nuestro, como nuestras propias fuerzas. Exacto. Creo que es la palabra más correcta. En Atlanta aprendimos a vivir del favor de Adonai. ¿Cómo era aprender a vivir del favor de Adonai? No se alcanzan a imaginar, pero vimos cada día el favor de Adonai, los milagros, los prodigios y las multiplicaciones. Bueno, de allí el Padre nos saca de Atlanta y nos lleva a un sitio muy especial. Nos transporta y nos da una señal. Nos lleva a Charlotte, Carolina del Norte. Al no poder realmente establecernos de manera completa en la ciudad de Atlanta, es una de las megaciudades de este país, no podíamos adaptarnos a muchos aspectos. Así es que orando al Padre nos da una voz y nos dice: salgan hacia el norte, como en el sentido de la brújula al norte. Así es que tomamos ruta hacia el norte sin conocer, por supuesto, de las direcciones de esta nación. Y en esa ruta caminamos hacia la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, con rumbo, repito, norte, Washington, New York. Esa es la ruta norte. Sin embargo, cuando pasamos por un punto en especial en la ciudad de Charlotte, apareció en el camino un faro, en un highway. Y al aparecer ese faro, pues para nosotros desde Colombia siempre hemos tenido mucha cercanía, por razones del apellido Alfaro, hemos tenido cercanía a los faros. De hecho, desde Colombia trabajamos siempre nuestra imagen corporativa con el Lighthouse, un faro. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en medio de una ciudad como Charlotte, Carolina del Norte, en una ciudad, en un highway, en una avenida, encontrar un faro. Fue para nosotros una respuesta, una señal, porque no es normal encontrar un faro en una ciudad, en medio de una ciudad. El faro se encuentra en el mar siempre, porque es una guía, una luz en medio del mar para las embarcaciones. Así es que esa guía nos dejó y nos estableció en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, donde pasamos un año justamente. Y allí da comienzo a varias cosas. Surge la estación de radio, el programa de Universidad de la Familia, surge Iglesia Cristiana Integral en aquel tiempo. Así es que esa fue una señal que empezó a marcar definitivamente el destino
de la familia Alfaro. Algo que me llama mucho la atención cuando llegamos a Radio Génesis, y ahí estamos en la primera etapa del primer año, Chemita. Todavía no hemos salido a la segunda etapa, pero saben algo, que el Padre, en los favores de Adonai, la gloria de Adonai se manifestó. Y bueno, teníamos un programa a las 5 de la mañana que se llamaba Universidad de la Familia. Y esa era la hora que nos daban, las 5 de la mañana. Caminábamos. De 5 a 8. Caminábamos. De 5 a 8, porque acuérdate que no había quien hiciera programación de radio en ese tiempo. Entonces nos ofrecieron 3 horas de radio gratuita, que fue una experiencia y una bendición maravillosa. Y yo me acuerdo que caminábamos y caminábamos para llegar a la estación de radio. No teníamos carro. Y bueno, a esas 5 a 8 de la mañana fue algo tan glorioso, fue un tiempo tan especial con Adonai. No conocíamos absolutamente a nadie, pero de ahí empezaron a llamarnos a la emisora personas y personas y personas. Y dentro de esas, en un programa de radio que llamábamos La Llave de la Restitución, estábamos enseñándola, nos llamó una persona y nos invitó a un IHOP. Me acuerdo tanto, no nos decían nada. Solamente nos dijeron que fuéramos al IHOP, desayunamos, y cuando salimos del IHOP nos pidieron que abrieran nuestras manos, y cuando abrimos nuestras manos nos pusieron un llavero con un lighthouse en nuestra mano, y les preguntamos qué significaba, y ellos nos dijeron, bueno, eso es una llave que queremos entregarles. No nos utilizaron la palabra restitución, pero sí nos dijeron, es un nuevo comienzo. Y nos la entregaron, y eran las llaves de un carro nuevo. Que, pues, imagínense a nosotros después de todos los procesos que habíamos vivido. Pues estamos en la primera etapa del año, Chemita. Y esa radio fue una gran victoria para nosotros, porque fue una escuela. Ustedes ahí van a ver fotos de Camilito pequeñito sentado en nuestras piernas, y Sebas y David lo llevamos en un portabebé. A esa hora dormía, gracias a Adonai, entonces no lo escuchaban mucho llorar, pero era de 5 a 8, un tema muy profundo que estuvimos pasando en Charlo. Pero bueno, un 31 de diciembre, una familia nos llamó a la estación de radio y nos dijo que querían invitarnos a cenar a su casa, a Cherryville. Y el pastor Alfaro aparece en la historia. ¿Dónde Cherryville? Y llegamos a esta preciosa casa. A ver si la alcanzan a ver ahí atrásito. Está ahí, atrás de nosotros. Y ahí llegamos a esa casa, un 31 de diciembre. Fue algo tan espectacular, amados, tan lindo, tan el favor de Adonai. Ellos no nos conocían personal, era una familia de costarricenses, ¿no, pastor? Una familia de Costa Rica que escuchaba todas las mañanas el programa de Universidad de la Familia. Una familia que venía pasando por pruebas muy difíciles en su matrimonio, pero a través del programa de las 5 de la mañana, Adonai obró de manera sobrenatural en esta pareja, de reconciliación, de matrimonio, de hogar, de familia, de hijos. Y fue así como ellos sintieron en su corazón invitarnos a compartir aquí en su casa en Cherryville. Y fue la familia que el Padre utilizó para que a través de ellos nos moviéramos para esta ciudad. Estábamos ya saliendo de un año de renta en la ciudad de Charlotte, en medio de unos costos extremadamente altos. Y el Padre nos trae hacia este lugar donde en principio no veíamos, particularmente el pastor Alfaro no veía absolutamente nada. Esta hermana nos dijo, hay un sitio donde ustedes pueden vivir. Nos llevó a una casa que no, primero nos llevó donde el inversionista, aquí, a esta casita. ¿Te acuerdas? Sí, pero nos invitó a la casa donde íbamos a supuestamente tomar en renta. Y era una casa que estaba en su momento en muy malas condiciones. Por lo tanto, yo le decía a esta hermana, no creo que podamos nosotros vivir en esas condiciones tan regulares. Así es que esta casita que ustedes observan allí, en su tiempo estaba totalmente desgastada, afectada, muy acabada. Sin embargo, el Eterno nos permitió repararla. Y fue el lugar, nuestra primera casa en la ciudad de Cherryville, que tomamos en renta por varios meses, que posteriormente nos la ofrecieron en calidad de compra, pero que finalmente Adonai desde este punto nos lleva a una nueva casa, al lugar donde definitivamente
iríamos a vivir. Esta fue entonces la casa en la que conocimos a quien Adonai utilizó para ser la bendición a nuestra nueva casa. Algo que me llama la atención es que ahí ya estábamos terminando la primera etapa de nuestro primer tiempo de nuestro año Shemitah, ¿verdad? Y estábamos terminando la primera etapa cuando el Padre empezó a trabajar en nosotros la emuná. Porque cuando llegamos a esta casita que el pastor está hablando de Putnam, el pasto le llegaba hasta las ventanas. Y yo recuerdo que Momara le decía al pastor, ¿dónde están tus ojos de fe? ¿Dónde están tus ojos de fe? Y pues es que era muy tremendo, porque estábamos en un proceso difícil. Pero el Padre utilizó a este varón, a este hombre, a este hermano Mr. Black. Y Mr. Black fue la bendición que el Padre dio para que pudiéramos llegar. Y la bendición que le quiero compartir es, ¿saben? Cuando un día él llega a la casa y nos dice, les vendo la casa. Y le dije, yo no quiero esta casa, yo quiero otra casa para mis hijos. Y nos dijo, súbete al carro y vamos a ir a buscar casa. Y estuvimos en Cherryville, por muchas partes de Cherryville. Caminamos y caminamos, nos llevó por barrios lujosísimos. Los ojos de la fe, amados. La confianza en Adonai. Y allí pusimos en esa tierra la primera piedra, ¿verdad? Y la ungimos y la bendijimos y creímos que ahora está haciendo algo con nosotros. Estamos ya entrando a la segunda etapa de nuestro año Shemitah. Miren, amados, nosotros ya estábamos creciendo espiritualmente más, madurando, conociendo los aspectos multiculturales y sembrando la palabra todo el tiempo. Todo el tiempo. Fue una etapa de muchísima bendición. Y allí el Padre utiliza todo este trabajo, porque pues estuvimos en la casa, luego entonces a ver si colocamos la casa después de esto voy a mostrarles una foto muy especial que encontramos en nuestro bagaje, y es que nos prestaron varias sedes, ¿verdad? Y una de esas sedes, déjenme mostrarles, una de esas sedes es... Las primeras sedes, pues por supuesto, fueron los parques, y estuvimos en los diferentes parques de la ciudad. Las autoridades de la ciudad no nos permitían, por supuesto, congregarnos con 2 o 3 familias, porque es interesante mencionar que cuando vinimos a Cherryville con el propósito de empezar una obra hispana, lo único que no encontrábamos en esta ciudad era justamente familias hispanas, además de 1 o 2. Y posteriormente, cuando ya empiezan a venir 1, 2, 3 hermanos, 3 familias, y continuamos en ese proceso de búsqueda, dónde congregarnos, tocamos muchas de las puertas de estas congregaciones americanas, y difícilmente ninguno de ellos nos abrió las puertas, toda vez que primero no conocían cultura hispana. Segundo, probablemente no tenían en sus corazones una muy buena apreciación por las familias hispanas, de tal manera que fueron muchas las adversidades y contrariedades que encontramos, hasta que finalmente aquí en esta foto, ustedes observan, fue la congregación nazarena en su tiempo. El pastor de aquella congregación nos permitió utilizar su lugar por algunos meses. Definitivamente pues fue una temporada corta. Luego no pudimos continuar allí porque se nos exigía ser parte de la denominación, por lo tanto no pudimos aceptar ese proceso. Luego salimos hacia otra ciudad, Lincolnton. Pero creo que primero fue Lincoln. Sí, primero Lincoln, estuvimos allí un tiempo. Luego estuvimos estando en New Vision, o luego pasamos hacia la ciudad de Bessemer City. Perdón, Kings Mountain. En Kings Mountain estuvimos allí también un buen tiempo en otra congregación. Pero bueno, esto para redondear muy fácil el recorrido, han pasado momentos muy críticos en cada una de estas escalas. Pero era el proceso que Adonai nos traía, estableciéndonos, formándonos, íbamos creciendo, íbamos cometiendo tal vez algunos errores de grupo, de unidad, de formación. Pero era la madurez que estábamos buscando, hasta que definitivamente el Padre nos trae como de regreso a casa en la ciudad de Cherryville. Digo, nos trae en el sentido
vivíamos acá, pero estábamos en ciudades cercanas, y nos establece nuevamente en la ciudad de Cherry. Recuerdo que fue un momento muy, muy especial, toda vez que al no tener dónde congregarnos, y de alguna manera la policía nos buscaba o no nos permitía los lugares públicos, surgió un momento difícil en mi vida. Fue una contradicción conmigo mismo, cómo empezar un lugar donde establecernos. Y fue un tiempo de clamor, de oración, buscando dirección del Padre. Y es así como, estando en un sitio, en un parqueadero, recuerdo, en un lugar, clamando al Padre por una respuesta. Al levantar mis ojos, estando sentado en mi vehículo, veo un sign con un número telefónico que nunca olvidaré. De hecho, 704-435-1011. Y ese número 1011, muchos de ustedes conocen la historia, ha sido una parte de mi vida espiritual por muchos años, aún desde muy niño. Pero al ver ese 1011, yo entendí que había una respuesta de parte de Adonai. Así es que buscamos ese número, llamamos a ese número, y el lugar estaba en venta. Luego sabemos que se trata de una iglesia que había sido una iglesia americana que cerró, y allí empieza otro proceso de vida, otro testimonio extraordinario, que es justamente el lugar donde hasta el día de hoy está la sede de Israel Casa Integral. Allí ustedes ven, ese es el comienzo de Israel Casa Integral, ya de la localidad, del santuario y todo lo que el Padre ha venido haciendo. Pero algo muy especial que el Padre nos dio, ¿verdad? Ya estamos en la segunda etapa del segundo tiempo del año Shemitah. Estamos hablando del año 2007, 2008, todo ese tiempo tan maravilloso. Pero el Padre había dicho que Cherryville, el nombre de Cherryville, el eslogan es pueblo pequeño con futuro grande. ¿Verdad? Y nosotros empezamos a proclamar, ¿saldrá algo bueno de Cherryville? Como cuando decían, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y nosotros, ¿saldrá algo bueno de Cherryville? Y el Padre empezó a mostrarnos que Cherryville iba a ser un faro de luz para las naciones. Allí empieza la tercera etapa de lo que es el año Shemitah, que estamos en este momento, digámoslo, en ese 21 años de historia de Israel Casa Integral. Y bueno, el Padre trajo una congregación muy hermosa para nuestras vidas, que es la congregación que nació hija de Cherryville, que es Asheville, Carolina del Norte. Asheville fue un centro de muchísimo, digámoslo, ¿cómo le dicen? Afianzamiento. Asheville fue un sostenimiento espiritual también para nosotros, los hermanos, la congregación. Allí hay otra sede de Asheville en Carolina del Norte, y eso ha sido tremenda bendición, porque la gente de Asheville ha sido pero un respaldo incondicional, junto con la gente de Cherryville, ha sido un respaldo incondicional para nuestras vidas y para el ministerio de Israel Casa Integral. Bien, ahí estaba una hijita de Israel Casa Integral. La primera hijita. La primera hijita de Israel Casa Integral, sí. Y bueno, el Padre comenzó, digámoslo, a partir del año Shemitah, que comenzó el ministerio conforme él había hablado. ¿Cuál? El ministerio a las naciones. Y ese ministerio a las naciones, creo que es importante resaltar que viene justamente de una palabra profética. Hace varios años, estando en ese primer Shemitah, tal vez el segundo Shemitah, la pastora Pili anunció alguna vez en una reunión local que de este pequeño pueblo con futuro grande, a este pequeño pueblo vendrían de muchas naciones de toda la tierra a beber de la palabra. Y pues para nosotros, en medio de nuestra fe, no hay un centro comercial, no hay lugares importantes que reconocer aquí. Pero sin embargo, ya entrando a ese proceso de ese tercer Shemitah, viene la época también de la pandemia. Antes de la época de la pandemia y antes de entrar al tercer año Shemitah, viene la transición de la Torá. Sí, durante ese lapso de tiempo
Ajá. viene una transición de salir del concepto teológico a ya adentrarnos al concepto toraico. Sin embargo, no era propiamente el comienzo, ya aún incluso antes de nuestro Sí, en el comienzo primero. ministerial. Teníamos mucha cercanía con Torá, teníamos mucha cercanía Con Hanukkah. con lo que tenía que ver con la celebración de Hanukkah, de la importancia de un talí, del sonido de un shofar, pero por supuesto no conocíamos en lo más mínimo. Todo lo contrario, cuando preguntábamos acerca de ello, siempre se nos decía, eso son cosas de judíos, esas son cosas que están abolidas, eso ya no existe, etc. Pero luego, después de ese segundo Shemitah, Adonai nos afianza y nos establece de una manera extraordinaria y me pone en la tarea de hacer el anuncio en Iglesia Cristiana Integral, ahora como una comunidad en Torah, y por supuesto de entrar a la prioridad de Shabbat y cumplir con los mitzvot. La sorpresa hermosa que recibimos como pastores fue el respaldo de toda la comunidad. Sí. Los hermanos aquí presentes, muchos de los que estamos hoy aquí reunidos, fueron testigos de aquel día en el que se hizo el anuncio de que no tendríamos más reunión dominical, sino que iríamos a lo que la palabra nos enseña, al cumplir con el mandato de Shabbat. Y fue una respuesta 100% total, todos estuvimos de acuerdo, fue algo que celebramos y que hasta el día de hoy, por supuesto, estamos en ese proceso. Entonces la transición realmente, aunque viene al segundo nivel para pasar al tercer nivel, o al tercer Shemitah, desde nuestros corazones ya la traíamos hace mucho tiempo. Ahora ya estamos en este momento, amados. Bueno, nace en este tercero de Shemitah, en este tercer periodo de Shemitah, que nace Bogotá, nace Easy Funza, nace Easy México en Pachuca. Realmente México ha sido digamos que ya lo hemos consolidado en 3 partes, porque ahora es Easy México Pachuca, Easy México Este, y ahora quedó Easy Chicago. Tenemos Europa, tenemos Venezuela, tenemos Ecuador, tenemos Perú, Argentina, Chile, tenemos Costa Rica, Medellín, y bueno, lo que les decía de Chicago. Wow. Esto ha sido como el comienzo, porque esto es solo el comienzo de lo que es la tercera parte del año Shemitah. El Padre tiene ahora las naciones puestas en el corazón de cada uno de nosotros. Han nacido comedores comunitarios. Tenemos el trabajo de apoyar comedores comunitarios, que es el corazón de las misiones del Padre. Hay comedor comunitario en Guajira, hay comedor comunitario en México, en India, en Brasil, en Israel. Honduras, en Israel, a ver si se me escapa New alguno, York. en New York, en Venezuela, que son nuestros propios hermanos, En Colombia. en Colombia, La Guajira. ¿verdad? Esto es el caminar de la madurez de Israel Casa Integral. Cuando empezamos en el primer año, Shemitah del tiempo, comienzo, amados, no alcanzaba ni para el salario de nosotros, ni para poder sembrar ni una uva, pero aún así, siempre hemos enseñado a la congregación a dar. Hoy, ¿qué les podemos compartir? En la primera etapa del año Shemitah, no teníamos empresarios, no teníamos gente que pensara en la estructura de Israel Casa Integral y en cómo impulsar todo el trabajo. Hoy, para la gloria de Adonai, hemos levantado gente empresaria que trabaja, que tiene sus empresas, que está dispuesta a servir para la obra de Adonai. Entonces, no solamente en Israel Casa Integral Cherryville, sino en otras naciones, gente que está sirviendo, gente que está apoyando con sus finanzas, con su trabajo, con sus misiones. Todo este embalaje espiritual. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué nos espera? Porque no son solamente 21. Tenemos que llegar a otros años Shemitah y decir, ¿se acuerdan cuando celebramos 21? Si Adonai no nos tiene a nosotros aquí, lo celebrarán las otras Esto ha sido naciones de las generaciones que el vienen. entrenamiento, claro que sí, para lo que viene. Y cuando hacemos mención de cómo desde este pequeño pueblo con futuro grande hoy, no solamente tenemos las sedes en las diferentes naciones,
es importante que resaltemos el valor humano de esas naciones, porque cada uno de los ministros, pastores, líderes que forman parte de cada una de estas casas de Israel, Casa Integral en las Naciones, nosotros no estamos preocupados por el número de gentes, no estamos preocupados por lo que en la teología hablábamos de crecimiento. Realmente en Torah es más importante la calidad humana, la calidad del ministerio, la calidad de la familia ministerial. Y hemos consolidado para la gloria de Hashem un grupo de familias, de líderes, de hermanos, hermanas, hijos. Escuchar a nuestros bebés, niños, digo bebés en el buen sentido, niños, jóvenes, adolescentes, haciendo la lectura de la Torah en el grupo de enseñanza de Torah. Es un trabajo dispendioso, enorme, pero que realmente para celebrar 21 años nos queda en nuestros corazones el gozo de saber que algo estamos haciendo bien. Y esto es muy importante porque... Y eso es verdad, algo estábamos haciendo bien. La palabra nos lo enseña desde el libro de Josué, que es una de las citas que tanto predicamos. En el capítulo 1 en adelante, dice puntualmente en el verso 9, a ver si estoy acá, dice: mira que te mando y te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai, nuestro Elohim, estará contigo donde quiera que vayas. Y entonces inmediatamente dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y creo que en Israel Casa Integral este texto ha marcado el fundamento y la dirección de este camino. ¿Qué es Torah? Un manual de vida. ¿Qué es Torah? Un libro de instrucciones. ¿Y qué hacemos en Israel Casa Integral? No estamos tan preocupados por una doctrina desde un punto de vista ortodoxo o por una doctrina desde tantas formas de ver la Torah. Estamos interesados en aprender la palabra, en amar la palabra, en vivir la palabra. Y creo que cuando caminamos como lo dice este texto, conforme a lo que escrito está, no nos cabe la menor duda que todas las cosas que hacemos nos ayudan para bien. Algo muy importante para cerrar, muy importante, que nos espera para Israel Casa Integral. Bueno, viene la nueva generación, la generación que vamos a verle las cosechas de los años Shemitah. Ahora en nuestra congregación tenemos una generación de pastores jóvenes, el pastor Camilo, su esposa Cristal. Tenemos esas generaciones, el pastor Sebastián, que está ya pastoralmente formado. Viene la generación de David, viene la generación de sus hijos, los hijos de cada uno de ustedes, que ahora ya se están formando pastoralmente, que van a ser, vamos a ver, en 7 años, ¿verdad? Ese trabajo ministerial de FUNSA, ese trabajo ministerial de Colombia, de Bogotá, de Medellín, de Europa, todo esto que estamos viendo, todo este trabajo de esfuerzo, de sembrar, pero también vamos a ver la cosecha. Y eso es lo que el Padre nos ha mostrado, que el próximo año Shemitah, cuando empecemos a ver los resultados, las cosechas de nuestros hijos, las cosechas de nuestros hijos amados, se vean al 100%. Entonces la expectativa de Israel Casa Integral es seguir formando generaciones de Torah, que sean amantes de Adonai, amadores de la Torah, guardadores de Torah, que iluminen el mundo con la K2 Torah. Que seamos entonces formador de formadores. Y el mejor consuelo y regalo que Adonai nos deja en medio de su gracia, su favor, su misericordia, evidentemente, y todo cuanto hacemos por el ministerio, todas las familias, todo lo que hacemos por el ministerio en obediencia, es sin lugar a duda ver las generaciones que vienen, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a sus hijos consecutivamente, porque somos una generación nueva. Para el caso nuestro somos primera generación en Torah, probablemente para el caso de muchos, a lo mejor para algunos sea segunda generación en Torah, pero normalmente y dentro de las comunidades hispanoparlantes en las naciones, normalmente somos la primera generación que enfrentamos el proceso de retorno por el camino a la Torah.
y esto significa que estamos haciendo un proceso de siembra. Hay que limpiar, hay que organizar, debemos preparar el terreno. Hay que Lo desherbar. estamos haciendo muy bien, estamos fertilizando un terreno, estamos sembrando una muy buena semilla y necesitamos, amados padres, todos ustedes, compromiso. No es un compromiso con los pastores, no es el compromiso con una institución, con un nombre, es el compromiso con nuestra Kadosh Torah, que nuestros hijos crezcan en el temor de su palabra, que nuestros hijos, cada vez que estén frente a una circunstancia, a una prueba, a una adversidad, no se aferren del amigo, sino que se aferren de la Kadosh Torah, de la palabra viva, eficaz y penetrante, que puedan comprender la importancia de una fe verdadera, de una emuná suficiente, de un bitajón que fortalece. Y entonces, como nosotros hoy, como testigos después de 21 años, hemos podido entender que cuando colocamos el pan sobre las aguas, más adelante lo recogeremos. Vamos a recoger. Así que bueno, amados, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por respaldar el ministerio. Sigamos adelante juntos, porque Easy es un compromiso de todos. Amén. Shalom, shalom. Shalom, amados. Para todos, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración. 21 años de gratitud a nuestro amado Hashem.